el hecho de que siempre estamos condicionados al síndrome del estudiante, ¿no? Cuando en la universidad, en el colegio, pues nos dejaban la tarea para el viernes y esperábamos hasta el jueves y medianoche para empezar, nos reuníamos y trabajábamos, ¿no? Y algo así es lo que nos pasa a veces en los proyectos, ¿no? Cuando nos dejan el plazo de 18 meses para terminar tu proyecto. Ya en el mes 16, 17 o 18 ya le metes el empuje para poder terminar, ¿no? Como que al final. Bastante importante llevar no solo un plan maestro, sino aterrizarlo, quitar ese escudo de tiempo que uno se da pues al momento de realizar el plan maestro, ¿no? Y sobre todo pues con el Last Planner 2.0, asegurarte de que tu inversión pues en planificar está siendo adecuado. Aprende a priorizar también, ¿no? Porque finalmente si estás trabajando en estos objetivos que son importantes para ti, pues prioriza y no malgastes tu tiempo, que sucede también en el proyecto, ¿no? Y eso es algo que lo practico mucho con mi equipo. Dentro de todo, si lograste o no lograste los objetivos, hasta dónde te quedaste, tú agradece a tal y ahora tú a quién te nace agradecer. Que nazca agradecerle a alguien, ¿no? Porque ese nace es porque está pensando en qué agradecer y agradece porque ha visto algo y no se los dices tú como líder, se los dice sus compañeros de equipo, ¿no? Entonces... Hola consultores, bienvenidos a este quinto capítulo de nuestro podcast en CISEM. En esta oportunidad nos va a acompañar el ingeniero residente Emanuel Quispe, actual residente de Central Inmobiliaria. Emanuel, bienvenido a este podcast. Hola Rommel, buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación a este podcast y desde ya aprovecho la oportunidad para felicitarte por todo este contenido que estás generando y que definitivamente es de mucha ayuda pues para profesionales, estudiantes y seguramente para gente de constructoras inmobiliarias del rubro. No, gracias Manuel por aceptar la invitación. Lo que buscamos es conocer al invitado, conocer algunas características prácticas que tienes en los proyectos de construcción, algunos tips que nos puedas dar y poder mostrar un poco del trabajo que estamos haciendo tanto en el sector construcción como inmobiliario en el país. Y para empezar, te dejo la primera pregunta. ¿Qué te motivó a especializarte en construcción, a empezar la carrera de ingeniería civil? ¿Cómo empezaste? Ok. Desde pequeño me vi bastante influenciado por mis padres. En realidad ellos son docentes de escuela primaria y básicamente pues siempre quisieron que sus hijos estudien carreras que tengan algún impacto social, ¿no? De hecho, en las reuniones que tenemos, o bueno, que teníamos pues entre mis familiares, siempre saltaba el tema de tus hijos que van a estudiar, probablemente carreras como medicina, ingeniería civil, ¿no? Así que tuve cierta influencia por parte de ellos. A nivel macro fue, digamos, algo no lineal, ya que inicié pues queriendo estudiar medicina veterinaria, pasé a querer estudiar derecho y finalmente pues en el último año de mi época escolar en el colegio vengo a la ciudad de Lima porque yo soy de Cajabamba, Cajamarca, ¿no? Voy a la casa de una tía, prendo la televisión y veo pues National Geographic, ¿no? Y era la construcción de un megapuente chino. Es lo que recuerdo vagamente y en ese entonces pues algo hizo clic en mí, ¿no? Me dije, yo quiero estudiar ingeniería civil y bueno, pues en el camino, en ese lapso de ese año, averigüé sobre la rentabilidad de la carrera, cuáles eran las diversas ramas que uno podía estudiar y finalmente pues termino ingresando a la Universidad Nacional Federico Villarreal y me termino enamorando pues de lo que es la ingeniería civil. Y en este camino de desarrollo, ¿por qué especializarte en el lado de edificaciones multifamiliares? Ok, considero que esto puede ser de gran alivio para algunos profesionales que están recién iniciando su carrera. De hecho, mi experiencia profesional fue bastante variada en los primeros años. Yo egreso de la carrera de Ingeniería Civil y entro pues a una empresa que realizaba proyectos del Estado, ¿no? Como hospitales, colegios, al área de oficina técnica. Entonces mi función era ver pues presupuestos, expedientes técnicos, adicionales, ¿no? Entonces en esa temporada que estuve con esta empresa pues finalmente no terminé de todo contento ya que había algo pues que no me entraba en la lógica de cómo es que se adjudicaban los proyectos de construcción. Estamos hablando de hospitales de 40 millones, 50 millones, colegios probablemente de 20 millones, universidades, y que finalmente en ese entonces se elegía pues en base, si bien es cierto, al cumplimiento de ciertos requisitos, pero elegían en base al promedio, ¿no? El promedio de todas las propuestas y el que estaba más cerca finalmente pues era adjudicado con este proyecto. Entonces en ese entonces
no me entraba en mi lógica el pensar de que estos proyectos de gran envergadura, que no son nada baratos, pues se elijan de esa manera, ¿no? Entonces, algo descontento con cómo se manejaba, probablemente actualmente ha cambiado el rubro del Estado, es que quiero pasar a realizar pues proyectos netamente como construcción. Tuve una temporada realizando carreteras, ¿no? Finalmente, a los 2 años de haber egresado, es que me dan la oportunidad de tener mi primera residencia. Entonces, mi primera residencia a los 2 años de haber egresado, en realidad es bastante temprano, Sí. ¿no? Definitivamente algo que rescato en ese momento mío es que agarro los retos pues con la mayor actitud posible. Y bueno, era un proyecto pues que ya estaba el 50% de los acabados secos, no era un proyecto desde cero, pero finalmente pues era una residencia de obra, ¿no? Entonces ahí me enamoro de lo que es las edificaciones multifamiliares, porque comienzo a ver pues las instalaciones, ¿no? Todo lo que es el sistema de agua contra incendio, mecánicas, arquitectura, ¿no? Entonces esas cosas hacen que definitivamente lo que no lo había visto en lo que es las carreteras probablemente, que era algo mucho más monótono, más directo, más repetitivo, pues sí lo encuentro en los edificios multifamiliares. Correcto. ¿Y cuáles son los retos que alguien tiene en laborar en edificios multifamiliares? ¿Qué es lo con lo que más, no sé si has sufrido o que te ha costado, ¿no? en este rubro? Bueno, definitivamente, si hablamos de lo que son edificaciones multifamiliares, hay algo que probablemente no se menciona mucho, pero es los trámites municipales. Actualmente me he venido desempeñando como residente en empresas que son inmobiliarias y constructoras, y el tema de los permisos, el tema de redes complementarias, el tema de energía definitiva, cuando no se hace una buena gestión y se piensa pues que probablemente lo puedes abordar a mitad de la obra, eso hace pues que tengas retrasos en el plazo, impactos en costos. Entonces es muy importante pues que se pueda realizar una buena gestión de estos trámites, y definitivamente es algo en lo que se tiene que trabajar actualmente. Las municipalidades no todas están estandarizadas con los mismos requisitos, entonces puedes tener un proyecto en San Miguel y lo abordaste de una manera, puedes tener un proyecto en Miraflores, y definitivamente es algo pues que se tiene que abordar y mejorar. Correcto. ¿Usas algún aplicativo, alguna tendencia tecnológica en la gestión de tus proyectos multifamiliares? Sí, bueno, actualmente pues no en la actual empresa, pero me he venido desarrollando pues en empresas en las que utilizaban el BIM, utilizaban pues el Revit, el Navisworks, ¿no? Para lo que es la compatibilización, la programación en 4D, ¿no? Entonces, la metodología BDC, ¿no? Entonces, todos estos sistemas o bueno, metodologías finalmente y programas tecnológicos pues nos van a ayudar a mejorar lo que es la construcción finalmente del proyecto, ¿no? Actualmente pues estamos utilizando mucho el ChatGPT, queremos implementar en la inmobiliaria lo que es el Power BI, ¿no? El Power BI, y bueno, averiguando pues estamos queriendo implementar un poco de inteligencia artificial, que es el Copilot, que es un software básicamente que te va a permitir pues obtener informes mucho más sencillos en base a una información que tú puedas tener en Power BI. Entonces lo que estamos pensando pues es querer tener el cuadro de mando, ¿no? El reporte a gerencia en el Power BI, y de manera sencilla pues sacar ciertos reportes mediante el Copilot, ¿no? Entonces, No había me escuchado parece de bastante interesante. esa herramienta. Y fuera del lado tecnológico, ¿cuáles han sido los errores más comunes que has visto en los proyectos? ¿Qué es lo que alguien debe de fijarse, un residente o futuro residente debería fijarse en un proyecto de construcción? Bueno, definitivamente quiero hacer énfasis en realizar una buena gestión de estos trámites municipales, específicamente en lo que son las redes complementarias, la energía definitiva. Es bastante importante. También probablemente el no planificar de manera adecuada es algo que personalmente pongo mucho énfasis al momento de abordar un proyecto. Resalto incluso en los cursos que suelo dictar pues la importancia del plan de fases, ¿no? Al aplicar pues el Last Planner, lo que es Lean Construction, porque este plan de fases pues te va a permitir poder
tener a todos los stakeholders de una fase y poder hacer esta sinergia y sobre todo pues entender lo que van a construir, ¿no? La serie de actividades, cuáles son los tiempos, cómo les vamos a medir, cuáles son las restricciones. Entonces definitivamente pues el no planificar y tomarnos algo a la ligera pues probablemente te va a ocasionar que tengas muchos reprocesos. Y ligado a esto también el no saber controlar, pues, ¿no? El no tener un buen sistema de control, ¿no? De todo esto que has planificado no te va a permitir, pues, mejorar finalmente, ¿no? Que es lo que uno está buscando. Ahora, tocas un tema muy importante que es el Last Planner, que muchos usamos en el sector, pero también sé que tú tienes prácticas o tienes experiencia en Last Planner System 2.0. ¿Puedes contarnos un poco de la implementación actual? ¿Para qué nos serviría usar el Last Planner System 2.0? Sí, claro. Bueno, básicamente todos conocemos lo que es el Last Planner 1.0, ¿no? Donde tenemos el PPC, ¿no? Realizamos las reuniones semanales de producción. Sin embargo, pues algo que quedaba en el vacío o te dejaba una sensación de no satisfacción era, ok, pero solamente estoy analizando semana a semana, más no estoy viendo si es que efectivamente todo este esfuerzo por planificar, desde el implementar tu sala Lean, el de tener pues recursos necesarios para que esto funcione, efectivamente pues estaban teniendo resultados, y el Last Planner 2.0 pues nace en base a esta necesidad, el querer ver si es que la inversión que estás teniendo en tu planificación está finalmente logrando resultados, y esto lo logramos con los nuevos indicadores, pues no, como el Take Made Ready, el Take Anticipated. Y finalmente también rompemos el paradigma de que analicemos todas las actividades, porque tenemos actividades críticas y actividades no críticas. Exacto. Entonces, con este Last Planner 2.0, pues definitivamente todo el equipo de trabajo tiene que aprender a diferenciar cuáles son las actividades críticas del proyecto, que no necesariamente son las que tienen holgura cero, sino que por el contrario, a veces podemos tener actividades que probablemente son o está muy ligado a lo que te puede pedir la inmobiliaria o lo que te puede pedir la constructora, ¿no? Desde implementar un piloto en cierto tiempo. Pues es bastante importante también considerar eso. Algo que me gusta de la planificación 2.0 es, por ejemplo, el hecho de ver la segunda semana del trabajo, ¿no? Donde identificas con lo que decías, el Task Anticipate, cómo afecta las actividades que no se ejecutaban en la semana en curso, tu segunda semana planificada, cosa que normalmente siempre hemos medido cómo se afecta nuestra semana y las actividades que no hemos ejecutado. Pero en esta métrica nueva, el TA nos permite evaluar cómo se ve afectada la segunda semana de planificación. Y otra cosa que también me gusta bastante y siempre lo comparto es el tema de la variación del hito, ¿no? Le dicen Milestone Variance o el MV, que nos ayuda a entender el hecho de que siempre estamos condicionados al síndrome del estudiante, ¿no? Cuando en la universidad, en el colegio, pues nos dejaban la tarea para el viernes y esperábamos hasta el jueves y medianoche para empezar, nos reuníamos y trabajábamos lo más tarde posible, pero entregábamos el viernes como podíamos, ¿no? Y algo así es lo que nos pasa a veces en los proyectos, ¿no? Cuando nos dejan el plazo de 18 meses para terminar tu proyecto. Ya en el mes 16, 17 o 18 ya le metes el empuje para poder terminar, ¿no? Como que al final, cosa que no debería suceder cuando muchas veces en la etapa de casco o estructuras ya ganamos 2 semanas, 3 semanas y 4 semanas. Entonces, algo que permite, y esta investigación de Last Planner System 2.0 dice eso, ¿no? O sea, todo eso que ya has ganado en etapas tempranas, pues varía el hito que tenías. Y si ya tenías tu entrega, ponte, esto es muy constructor, ¿no? Un hito interno, no necesariamente con el cliente porque hay temas contractuales, pero ya internamente como constructor, si ya le ganaste 4 semanas al casco, a la estructura o 3 semanas, pues varía tu hito de entrega, tu hito de inicio de tarjeos, tu hito de inicio de ladrillos, de enchapes y toda la secuencia de acabados que tenemos en la fase de acabados, y ajustar todo eso a nuevos hitos y trabajar con un planeamiento y con look ahead y con todo lo que requiere, pero ajustado a eso, ¿no? Y eso, por ejemplo, para mí es de las cosas más importantes dentro de los indicadores que hay dentro de las planas, ¿no? Quitarnos el chip de me quedan 18 meses por el contrato, ¿no? Sino ya gané tiempo, ajustemos los hitos. Y ahora no te quedan 18, te quedan 17 y una semana, te quedan 17 y vamos contra eso, más allá de lo del contrato, ¿no? Porque efectivamente ya le hemos ganado tiempo, ¿por qué lo perdemos en los acabados? Y muchas veces solo por ese concepto de tengo holgura, tengo tiempo y demás, decimos, si no llevo el contrato no hay problema, tengo 3 semanas. Y cada día estamos con, no pasó nada, no llevo el material, un día perdí, pero tengo 3 semanas. Luego se vuelven 2, luego se vuelve 1 y luego estás corriendo como loco para entregar el proyecto, ¿no?
Claro, y la importancia sobre todo de hacerlo visual, ¿no? Por ejemplo, algo que implemento en mis proyectos es el Location Planning, que básicamente pues es lo que me permite que el asistente o ingeniero de planeamiento se encargue pues de llevar las fechas en las que hemos ido cumpliendo cada piso, ya sea enchape, ya sea tabiquería, y finalmente pues medir cuánto tiempo después del casco hemos terminado probablemente la partida de tabiquería, los sacados secos, en cuánto tiempo hemos comenzado a entregar departamentos, que definitivamente es algo que se tiene que medir para que podamos seguir pues en los siguientes proyectos, ¿no? Mejorar estos números. Finalmente esto es una competencia, ¿no? Una mejora continua, pensamiento Kaizen. Entonces tenemos que tener este mapeo de esta información que es definitivamente pues de gran valor para la organización sobre todo. Y este capítulo llegó gracias a Mayo Materiales, una empresa proveedora de productos como pisos, pisos laminados, SPC, piso estructurado, piso europeo, aparatos sanitarios, griferías, puertas y demás. ¿Buscas soluciones o alternativas de materiales para tu proyecto multifamiliar? No dudes en escribirnos. También puedes visitar nuestro showroom escribiéndonos al siguiente número. Gracias, Mayo Materiales. Sí, la data visual también para mí es súper importante. Y también lo llevo a un ejemplo que siempre cuento en los talleres, que es, o sea, a veces nosotros tenemos comida en el refrigerador, traemos pues nuestra chifita, nos sobró un poco de la comida del día, la ponemos en un tupper, la dejamos en el refri, abrimos la caja de leche, etcétera, ¿no? Y pasa la semana, pasan los días, no lo usamos, no lo ocupamos. Llegó el fin de semana, queremos limpiar la refrigeradora y nos damos cuenta que teníamos un tupper de comida desde el lunes, teníamos el tarro de leche, la verdura que compramos, pasó una semana y no lo usamos y ya nos queda botarla porque ya se ve que no está bien, ¿no? Y eso pasa porque muchas veces el refrigerador como tapa oscura no, y eso que entramos todos los días seguramente en la cocina, no nos permite ese tema, visualizar qué está pasando. Pero si nosotros tuviésemos esos aparadores transparentes que hay pues en las tiendas, los comerciales, donde tienes pues la vitrina transparente que te dice cómo están las bebidas, las verduras, y tú visualmente puedes ver qué está pasando, sería mucho más ideal, ¿no? Entonces justo esa parte es la que me gusta, ¿no? La parte de por qué es importante la visualización. Y hay mucha gente que a pesar de eso dice, no, las Planner en mi Excel, no, las Planner ahí en mi celular lo veo, ¿no? Pero es que no es lo mismo, nos va a pasar lo mismo que con el refrigerador, con las tapas, porque la obra pues es una tapa donde tú no puedes ver exactamente qué está pasando en cada departamento. Pero tú, como dices, en el location planning, pues tienes lo que está sucediendo en cada espacio y dónde se está quedando, ¿no? Para que tú digas, oye, visualmente, sin necesariamente ir, veo que aquí está atrasado comparándolo con el resto. ¿Qué pasó? Hay que tomar acción y demás, ¿no? Y ahora, si lo llevamos a un nivel más, está la automatización, ya, y las refrigeradoras. Realmente, sí. Claro que ahora identifican todos los productos, cuándo entró, cuándo se vence, qué puedes preparar. Y algo así nos pasa con las obras, ¿no? Que ahora van a entrar el tema de las cámaras, de sensores, cosas digitales, que incluso yo he visto algunos videos donde le ponen como una especie de, no sé si brazaletes o en la pierna a los obreros, y exactamente te dicen qué piso está y más o menos qué está haciendo, ¿no? Si tienes a un sanitario, pues mapeado dentro del edificio, sabes qué está haciendo y cuánto tiempo se está quedando ahí para ver, no sé, está habilitando material, está en un baño haciendo algo, o está pues en el comedor, o está en almacén, y puedes ir mapeando, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, las 3 etapas de la evolución es eso, ¿no? Algo no visible, visible y automatizado. Me parece súper importante lo que está pasando, ¿no? Definitivamente, y seguro con este tema de la inteligencia artificial, probablemente en unos años, pues, la identificación o, bueno, el cálculo de estos indicadores, que ahora los hacemos de manera manual, ¿no? En el Excel, vamos contando, y este tema, pues, probablemente sea más automatizado. Y lo mismo, pues, aplica para todas las otras áreas de lo que es el proyecto de construcción. Tal cual. Y para ti, ya hemos visto los errores, hemos visto los retos, pero ¿cuál es un pilar donde tú dices, yo voy a trabajar en esto para que mi proyecto sea exitoso? ¿Cuál es el pilar del éxito de un proyecto multifamiliar? Ok, considero dos, o bueno, tres específicamente. Primero, la planificación, y vuelvo a recalcar lo que es el plan de fases, ¿no? Es bastante importante llevar no solo un plan maestro, sino aterrizarlo, quitar ese escudo de tiempo que uno se da pues al momento de realizar el plan maestro, ¿no? Y sobre todo pues con el Last Planner 2.0, asegurarte de que tu inversión pues en planificar está siendo adecuado, ¿no? Segundo, pues hay que gestionar bien el talento humano, ¿no? Hay que aprender a gestionar bien el talento humano. Finalmente, pues hay una frase que me gusta mucho, que lo sueles repetir. Messi pues no va a ganar la Champions solo, sino que necesita de todo un equipo humano. Y es vital saber identificar
a este equipo que finalmente pues uno puede ser residente, puede tener todo el conocimiento técnico, pero si no tienes a este equipo humano que tiene esa proactividad, que tiene esa resolución de problemas, que tiene esa comunicación eficaz, ¿no? Probablemente pues el proyecto no sea exitoso. Hay algo que quiero destacar, por ejemplo, que tú has llevado un curso de coaching, ¿verdad? Y justo ese es el punto donde trabajas con el equipo, ¿no? No conozco muchos residentes que llevan un curso de coaching, pero mi pregunta es, para ti, ¿fue importante el curso de coaching? ¿Qué aprendiste? ¿Recomendarías llevar un curso de coaching para alguien que está liderando un proyecto de construcción? Sí, claro, totalmente recomendado. Primero quiero contar pues cómo es que un ingeniero civil decide querer pues llevar una certificación de coach, ¿no? Yo sigo a algunos gerentes que siempre trato de ver cuál ha sido esa línea de carrera que ellos han podido llevar a lo largo de su desarrollo profesional, y muchos de ellos pues han llevado maestrías en lo que es recursos humanos, gestión también de equipos, coach ejecutivo, coach de equipos, ¿no? Entonces, en esa directriz, pues, de querer seguir una línea de carrera algo similar es que entro, pues, al mundo del coach. Definitivamente es algo que me sirvió en el sentido de que te permite entender mejor al equipo de trabajo, ¿no? Te permite tener un mayor nivel de empatía, te permite desarrollar la escucha activa, pero sobre todo te da herramientas porque el equipo de trabajo no es, pues, lineal, ¿no? Las personas, pues, tienen diferentes problemas, se pueden sentir bien una semana, la siguiente semana tienen problemas internos que resolver. Entonces, en ese afán de que esos problemas no afecten definitivamente al proyecto, es que el líder, pues, que en este caso es el residente de obra, tiene que saber entender a estas personas, escuchar y, bueno, pues de alguna manera pues direccionar o ser una especie de coach para que pueda resolver sus conflictos internos y que estos no se vean afectados en el proyecto. Ahora, si sumado a eso pues utilizamos algunas herramientas como lo que te comentaba, ¿no? Que usualmente pues tengo la política en obra de realizar sesiones semanales con mi equipo de trabajo para ver si hemos cumplido los objetivos semanales, ¿no? Entonces, en estas sesiones a veces hay mucha tensión porque de alguna manera estamos midiendo, pues, si han cumplido o no han cumplido. Algunos pueden estar bajos, otros pueden estar bien. Entonces, primero, que me ayuda a despertar ese nivel de competitividad que tienen, pues, las personas, ¿no? Así que eso es bastante interesante. Y segundo, que al aplicar esto que te comenté, ¿no? Recuerdo pues que en una sesión de estas semanales que tengo con mi equipo, básicamente había mucha tensión. Entonces había venido leyendo en algún momento cuáles son buenas prácticas que se pueden realizar, y en uno de esos encontré pues el agradecimiento. Pero no el agradecimiento probablemente agradezcamos por todo lo que tenemos, que sí es muy bueno, sino romper la inercia diciéndoles, ok, tu ingeniero de calidad, o bueno, en general vamos a comenzar a agradecernos con cosas que hayamos hecho bien durante la semana. Y al sentir pues, ¿no? el agradecimiento de la otra persona, definitivamente hace que esa tensión se rompa y las cosas fluyan mucho mejor. No, qué importante, y me he copiado también tu idea, porque decía, o sea, muchas veces exigimos, ¿no? Y hay personas que a veces dan mucho por el proyecto y tal vez no se ve, o tal vez no saben cómo expresarlo, o no se sienten valorados. Y la verdad, el ámbito de la construcción es muy rudo, de cierta manera, donde yo hace mucho veía, pues, que como que agradecernos, ¿no? Es más, deben presionarnos para que salgamos más adelante de cosas, ¿no? Pero la verdad no estamos en creo que ese universo, ese mundo donde vivíamos antes, era solo presión, presión, cada vez está yéndose más abajo. Siento que las áreas de recursos humanos de las empresas también se están potenciando mucho, y algo que no hay en la construcción, o sea, en las obras, por las ubicaciones que tenemos, es como que un área de recursos internos, ¿no? Dentro de la obra. Y tenemos una oficina central con un área que pueda darnos tickets, cupones, lo que quieran, de tratar de ayudarnos, pero estamos lejos, ¿no? Entonces nos toca a nosotros, los líderes, los residentes o equipo del proyecto, el mantener este tema de las personas sanas, no sanas mentalmente, que si bien hay mucha presión, fricción y demás, ¿cómo hacemos para mantener a nuestro equipo sano?
¿no? Desde recordarnos el cumpleaños, irnos a comer, hemos hablado bastante también de los desayunos y muchas dinámicas. Y una de las más interesantes que me parecieron nuevas es la que tú me mencionabas, ¿no? De agradecer, de terminar la reunión, ni siquiera terminar la reunión tensa, sino la reunión que se puede poner tensa, listo. Agradezcamos dentro de todo, si lograste o no lograste los objetivos, hasta dónde te quedaste, tú agradece a tal, y ahora tú a quién te nace agradecer, que nazca agradecerle a alguien, ¿no? Porque ese nace es porque está pensando en qué agradecer, y agradece porque ha visto algo que la otra persona ha hecho, ¿no? Entonces como que les vas generando el valor que cada uno de ellos tiene, y no se los dices tú como líder, se los dice sus Ellos mismos. compañeros de equipo, ¿no? Entonces, qué interesante dentro de lo rudo que somos en el rubro, que nos podamos decir eso. Me parece muy retador y obviamente creo que un líder tiene que dirigir este tema del agradecimiento, pero sí lo he practicado una vez, que me lo comentaste y me funcionó y sentí como que las cosas se calmaron y dijeron todo así como, estoy bien, o sea, lo logré, no lo logré, siento que es un reto, tengo que mejorar por mi equipo, por mis compañeros, valoran lo que estoy haciendo, sé que puedo hacerlo mejor porque por eso me ponen estos retos, por eso acepto. Entonces es un crecimiento acompañado, no es un crecimiento aislado, ¿no? Entonces ese tipo de prácticas realmente me encantan dentro de la industria y cualquiera que escuche el podcast y tenga otras prácticas que lo comente y nos cuente, porque hay Sí. tantas cosas que podríamos implementar y por el tema de que no nos comunicamos todos muy seguido o no comunicamos estas prácticas, pues no las conocemos. Entonces sí sería muy, muy importante, ¿no? Y dentro de todo esto de las personas y lo importante que es valorar a nuestro equipo, ¿cómo Emanuel entrevista a una persona? ¿Cómo paso yo si quiero trabajar contigo una entrevista? ¿Qué es lo que miras? ¿En qué te fijas? Bueno, básicamente valoro mucho, primero, el por qué esa persona quiere ingresar a la empresa. Entonces, usualmente he tenido la suerte de poder realizar las entrevistas a mi equipo técnico, ¿no? Y lo divido en tres partes. La primera parte, conoce al entrevistado. Conoce al entrevistado, entiende cuáles son sus valores, sobre todo cuáles son esos objetivos que pueda tener él y que sobre todo está alineado a lo que la empresa le puede ofrecer como cultura organizacional o que el proyecto le pueda ofrecer, ¿no? Entonces es importante conocer a la persona y si finalmente pues se va a sentir cómodo en el proyecto. Lo que no queremos es, o lo que no busca, o lo que no busco personalmente pues es contratar para un proyecto, ¿no? Estoy pensando en tener un equipo que vaya atrás de mí y que los pueda pues de alguna manera mover entre proyecto y proyecto porque son personas que uno ya se acostumbraron a mi forma de trabajo, de alguna manera pues tienen mi misma forma de pensar sobre los proyectos y lo más importante pues que lo que la empresa le puede ofrecer es lo que ellos están esperando probablemente a mediano plazo, ¿no? Entonces esa es la primera parte. La segunda parte me enfoco mucho en lo que es pues estos eh, digamos competencias, estas competencias, ¿no? Enfoque a resultados, resolución de conflictos. Una pregunta que me gusta mucho hacer es, cuéntame sobre una experiencia en la que hayas cometido un error, ¿no? Entonces es una pregunta que de alguna manera te causa risa porque te acuerdas probablemente de los muchos errores que has podido cometer en el proyecto, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa evalúo esas competencias según el perfil del puesto y finalmente, pues en la tercera etapa ya el lado técnico, ¿no? El lado técnico que de alguna manera sí recomiendo cierta flexibilidad. Me ha pasado que, si bien es cierto, pues tengo algo estructurado al momento de realizar estas entrevistas, he podido tener probablemente cierto perfil en el que he notado ciertas falencias en algo. Entonces, he modificado, incluso he podido hacer alguna dinámica en el caso de los practicantes, ¿no? Para que para que pueda ver esas cosas que probablemente el CV no te lo dice, ¿no? Y cierro con pregúntame lo que quieras. Pregúntame de lo más mínimo. Acá no hay pregunta tonta. Aprovecha porque este es el momento, ¿no? Entonces es la forma en la que elijo a las personas que trabajan conmigo y me ha pasado también pues que me han dicho, Emanuel, esta es la entrevista, digamos, en la que me he sentido más cómodo, pero sobre todo que realmente se han preocupado por querer tenerme porque finalmente es lo que queremos buenos elementos, ¿no? Y eso es algo que trato, pues, de hacer sentir al entrevistado al momento de elegir a estas personas. ¿Y qué le dirías al Emanuel que acaba de egresar de la universidad? ¿Qué le aconsejarías para su vida profesional?
Bueno, primero que, digamos, disfrute el proceso, ¿no? Que no se desespere en el camino, probablemente es algo que me pasó en su momento, y que definitivamente, pues, en la medida en la que uno puede tener claro cuáles son esos objetivos, esa línea de carrera que quiera seguir a lo largo, pues, de su experiencia profesional o su proyecto de vida, vas a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces es importante y bueno, pues no te enfoques tanto en lo técnico, sino que desarrolla también esas habilidades blandas que son muy necesarias en este rubro. Vamos con una serie de preguntas un poco rápidas para conocer algunos puntos importantes de tu vida. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? ¿Qué libro nos recomiendas? Bueno, hay un libro que creo que sea, porque soy fan del podcast, definitivamente, que haces, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. De hecho, en los cursos que dicto, pues, hago la simil de que, miren, estamos haciendo, pues, Virtual Design Construction, entiende los objetivos del cliente, luego afina los objetivos del proyecto, en base a eso, pues, activa métricas, pero es algo, pues, que en este libro tú lo puedes encontrar desde que te menciona, pues, que tienes que ser proactivo, desde que te menciona, ten claro ese propósito, ¿no? Esos objetivos de vida profesionales o del proyecto, ¿no? Aprende a escuchar, ¿no? Aprende a priorizar también, ¿no? Porque finalmente, si estás trabajando en estos objetivos que son importantes para ti, pues prioriza y no malgastes tu tiempo, que sucede también en el proyecto, ¿no? Y eso es algo que lo practico mucho con mi equipo mediante el Canvas. Hacemos, pues, una plataforma donde colocamos los objetivos de la semana y finalmente, pues, mediante la matriz de priorización de Eisenhower, colocamos, pues, cuál es urgente, cuál no es urgente. Entonces es bastante potente ese libro, el ganar, el win to win, pues, ¿no? El afila tu hacha. Entonces es algo que recomiendo en general a todos los estudiantes, profesionales, que lo lean al menos una vez. Tienes que crear un mapa de sueños, mapa de objetivos en la obra, ¿no? Sí, bueno, sí, es algo que en este afán de querer hacer Cosas. las cosas de manera diferente, es que el espíritu se contagia, ¿no? En el actual proyecto, pues, tengo a mi jefe Soma, que también se ve bastante entusiasmado por este tipo de cosas. Me dice, Emanuel, mira, vamos a hacer como una especie de collage o de banner. Incluso se trajo los banners que no usan los otros proyectos, ¿no? Ajá. Del lado inmobiliario se trajo, lo colocó y se puso a colocar, pues, sus indicadores, sus capacitaciones. Y le digo, oye, ¿por qué no hacemos un mural del propósito? ¿No? Un mural del propósito, porque algo que trabajo mucho también es primero en conocer a mi equipo cuáles son sus objetivos personales, porque en la medida en la que ellos entiendan que estos objetivos personales están de alguna manera ligados a los objetivos del proyecto, del proyecto de construcción, y que probablemente uno puede decir, ok, terminando este proyecto quiero ser residente, tranquilo, que todo lo que estamos realizando acá va a estar sumando para que tú puedas ser en tu siguiente proyecto residente. Entonces, entender esos objetivos, colocarlos en un mural para que ellos no lo olviden, definitivamente es una fuente de motivación bastante interesante. Interesante para ellos, ¿no? Interesante lo del mural, el propósito. ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast? Bueno, hay dos personas a las que sigo bastante, que, bueno, uno es César Guzmán, que es el gerente de Productiva. Me gusta mucho todo digamos, este clima en las empresas de implementación Lean y el cómo busca capacitar a los trabajadores. Entonces, es algo que comparto mucho y trato de replicar, ¿no? También tenemos al gerente de B&B, que está haciendo cosas también bastante interesantes, Jorge Luis Izquierdo. Y bueno, pues finalmente te sigo mucho a ti también, Rommel, en tus podcasts, en todo este contenido que estás generando. Gracias. ¿Alguna herramienta IA que estés usando, no para la obra, sino para tu vida diaria? Algo que te esté complementando. Ok, utilizo mucho el ChatGPT desde para poder planificar de manera rápida mi semana. Vamos a hacer esto, ¿no? Voy a hacer esto el lunes, el martes, y esto replícalo, no sé, en un lapso de 4 semanas. Desde poder también conocer ciertas cosas, incluso para el tema del coach, el que tenga una certificación no quiere decir que
que lo pueda saber todo. Entonces me apoyo mucho en el ChatGPT para conversar y decir, mira, quiero resaltar esto en mi equipo de trabajo, quiero reforzar y conversamos, ¿no? Tenemos estas conversaciones con el ChatGPT para ver pues qué dinámicas puedo finalmente llevar a la obra para que todo esto pues funcione mejor. Excelente. Y finalmente, ¿dónde podemos encontrar más de tu trabajo? Okay, les invito a seguirme en mis redes, especialmente en LinkedIn como Emanuel Quispe, donde voy compartiendo algo de lo que vengo desarrollando pues en mis distintos proyectos. Excelente, Manuel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eso ha sido todo con este capítulo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Nos vemos.